Buenas noches con todos, mi nombre es Pedro Alexander Villamar Alcibar y en el siguiente video tutorial vamos a aprender cómo hacer el proceso de extracción, transformar y cargar desde utilizando Pentavs Data Integration. Como gestor de base de datos vamos a utilizar Postgre y una hoja de cálculo en Excel, la cual va a ser el receptor de nuestra consulta ejecutada en nuestra aplicación Pentavs, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación, dando clic derecho, ejecutar como administrador. Listo. Al momento de acceder se nos va a aparecer la pantalla de bienvenida, la cual nos indica que estamos ya listos para trabajar en nuestra aplicación. Como les dije antes, vamos a utilizar también lo que es Postgre, para lo cual yo tengo una base de datos aquí, se llama archivo, trata de una ferretería con todos sus campos, todas sus tablas y todos sus esquemas. Listo. Vamos a realizar primero, vamos a crear primero lo que es agregar lo que es una transformación, un nuevo archivo, transformación, para crear lo que es nuestro ETL. Ya listo. Primero tenemos que agregar las entradas a nuestro ETL, la cual es el origen de donde va a salir los datos. Como les dije, en este caso va a ser Postgre. Entonces necesitamos lo que es la opción de entrada de tabla. La arrastramos y como yo en este caso he designado que voy a utilizar tres tablas, voy a seleccionar 3 veces la misma entrada. Bueno, ya mismo seleccionamos primero la primera, ya listo. Sí, lo vamos a utilizar para ver lo que es la configuración. Damos doble clic y como puede darse cuenta nos aparece la siguiente pantalla, en la cual necesitamos agregarle un nombre. En este caso voy a usar lo que es la tabla factura, también lo que es la tabla de vendedores y clientes. Entonces necesitamos hacer una conexión porque esta de aquí no la vamos a utilizar. Listo, damos clic nuevo, esperamos a que cargue nuestra siguiente pantalla. Ya en la parte del tipo de conexión vamos a seleccionar lo que es Postgre, ya el conector va a ser un nativo JDBC. Ya para sacarlo de aquí, que es el hostname, el database name, el puerto, el nombre de usuario, tenemos que irnos a la configuración del servidor, dar clic derecho, y aquí en el servidor y propiedades, y aquí sacamos, nos dice que el localhost, el puerto 5432 y el usuario, que es Postgre, la contraseña que yo le he agregado al momento de instalar lo que es Postgre. Ya el host, localhost, como vimos, porque es una conexión interna. Ya el nombre de la base de datos, como le dije antes, se va a llamar archivo, trata de lo que es una ferretería, tiene los datos, el puerto viene por defecto, el nombre de usuario va a ser Postgre en minúscula, sí, Postgre, y la contraseña es la que yo agregué cuando creé mi conexión, mi gestor, cuando lo instalé. Ya agregamos un nombre de la conexión, en este caso se va a llamar Postgre, ya, y damos clic, probamos a ver si está todo correcto, y se damos cuenta, nos sale el mensaje de que sí, efectivamente está correcto. Listo. Ya, entonces yo hasta ahorita tengo la conexión, pero no sé qué tabla voy a utilizar, para lo cual me dice que aquí tengo en select, values, from, el nombre de la tabla y la condición. Ya listo, como yo necesito, son diversos campos de la tabla, ya como esta tabla se llama factura, ¿verdad? La factura yo la tengo en el esquema que es facturación. La tabla se llama factura, aquí está. Como puede darse cuenta, vamos a ver los datos, cuántos datos tiene. Los primeros 100, listo. Y ahora yo necesito hacer el query
el cual lo podemos hacer gráficamente. Facturación, factura, y seleccionamos los campos que yo quiero que se muestre, lo que es el ID, la nota, el usuario, el total. Estos ID no los voy a utilizar porque no voy a utilizar esas tablas, entonces no es de mi importancia. Listo, y el query que me lo bota acá lo vamos a utilizar a copiar y lo pegamos en nuestro Pentao. Cogemos, borramos esto, clic derecho, paste, y para consultar, para decir que tenemos bien, damos clic en el botón previsualizar para ver si nos muestra datos. ¿Cuántos quiero mostrar? Un límite de 1000. Ya, listo. Y como puede darse cuenta, los datos empiezan a cargarse, son los que se encuentran aquí. Ya, listo. Por ahora vamos todo bien, la conexión se ha realizado satisfactoriamente. Ya, para guardar esta conexión vamos a dar clic en el botón vale, listo. Y ahora yo necesito hacer otra entrada, la cual va a ser de la tabla que se llama de la tabla que tengo acá, que se llama, no, vamos a query, se va a llamar cliente. ¿Dónde encuentro cliente? Lo tengo en el esquema que está aquí en sistema, la tabla se llama cuenta cliente que la tengo aquí. Vamos a verle los datos, los 100 primero, y aquí se nos muestran los datos, los campos y las conexiones que tiene. Listo, ahora vamos a realizar lo que es la conexión. Ya, como le dije, esta se va a llamar clientes. Ya, la conexión la puedo jalar porque ya la hice, es la misma conexión de Postgre, porque ya la configuré anteriormente. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Pentao, porque prácticamente no tengo que estar haciendo nuevamente la conexión por cada tabla, sino que con una sola la hago y ya la utilizo en la siguiente. Ya, vamos a hacer lo que es el query, a seleccionar las tablas. Por ejemplo, el ID me sirve, el nombre, de aquí no tanto, o bueno, ya pongámosle el root, ya el root, la dirección, el teléfono, el código del grupo no, crédito, contacto, el código tampoco, nota, plazo, la fecha, el estado, el email URL, y está aquí. Sí, con esta parte. Ya, vámonos acá, y el query que tenemos aquí lo copiamos y lo vamos a pegar acá, porque es una nueva consulta que voy a realizar. Previsualizamos a ver si es que tenemos los datos correctos. Ya, yo quiero un número 1000, y como puede darse cuenta, hasta el momento se ha cargado los datos de los clientes que tenemos. En este caso solo he cargado 100. Listo, vamos a cerrarlos, damos clic en el botón vale. Listo, ahora necesitamos hacer otra entrada más, la última. Ya, la última, para lo cual vamos a utilizar lo que es la tabla. Ya cerramos el query, no lo guardemos. Vamos a montar la tabla de productos, sí, la cual yo la tengo en facturación, si no me equivoco. Tabla de productos, no, perdón, yo la tabla la tengo acá en sistema mismo, si cae aquí debe estar productos. Ah, no, perdón, la tabla tengo acá en bodega, acá la tengo, sí, productos, esta de aquí es en el esquema de bodega. Vamos a ver vamos a ver si hay unos los primeros 1000. Listo, como se cuenta tenemos los productos aquí que se están mostrando. Listo, para lo cual necesito acá hacer lo que es, como le dije, se va a llamar productos. La conexión es la misma que hice antes, la de Postgre. No tengo por qué hacerla nuevamente porque se la puede, ya con la que ya hice ya me sirve. Hacemos lo que es la consulta, lo que es gráfico, esquema, bodega, productos.
Ya, y aquí voy a seleccionar lo que yo quiero que se muestre: código de barra, el costo, el precio, los 3 precios que tenga, la existencia, la fecha de ingreso, la descripción. Esto de utilizar Talend como herramienta para hacer lo que son los ETL es súper importante, muy sencillo de utilizar, tiene mucha versatilidad, tiene mucha eficiencia, es muy robusto. Bueno, hasta aquí no vamos a utilizar este código. Muy robusto, se pueden lograr grandes cosas y es muy eficiente en lo que es nuestros trabajos que podemos realizar. Ya el select lo vamos a copiar con los campos que yo he seleccionado. Listo, ese mismo select lo voy a pegar acá, indicando cuáles son los que quiero. Hagamos una previsualización para ver si tenemos bien nuestra conexión, y efectivamente los datos se han empezado a cargar. Aquí me va a salir los productos que tengo, que son los mismos que yo les mostré antes acá, comprobando lo que es la eficiencia y la efectividad de la conexión. Cerramos, listo, ya pues les vale. Ahora yo necesito hacer el data warehouse, o cómo hago el mapeo de los valores. Aquí hay una opción que nos permite conectar las 3 tablas que nos vuelve resultado. En este caso voy a usar lo que es en transformar. Me voy a la parte dice mapeo de valores, lo selecciono ya, y en esta parte aquí voy a hacer lo que es el data warehouse, como que sería el nombre. Ya, listo, voy a darle clic derecho, ya voy a dar aquí bajo el puntero de mouse hasta que me aparezca unas opciones aquí, unos iconos. Esta aquí, selecciono esta de aquí que tiene la flechita y la 1. Listo. Ahora necesito la siguiente también. Bueno, y este de aquí también. Listo. Ahora necesito una salida. En este caso voy a hacer que esto es el nombre de campo origen sea por el ID. Listo, y todos los campos que se almacenen me va a mostrar y me va a generar en la salida. La salida la voy a hacer a Excel, para lo cual necesito agregar lo que es el botón que encontramos en la salida Excel. Y como los uno, fácil, simplemente cojo y les doy clic en la flecha que está aquí y la ponemos acá. Listo. Ya la configuración nos va a seguir con un archivo que se llama file, donde voy a poner mi carpeta de inteligencia de negocio que se va a llamar file. Sí, ahí la vamos a poner. Sí, ahí vamos a poner la ruta y listo. Ya, ahora sí, como puede darse cuenta, ya tenemos nuestro ETL creado. Ahora simplemente falta correrlo. Ya acá tenemos nuestras tablas y nuestra archivo XML va a estar acá en la carpeta faxing, en la carpeta noveno nivel, en la carpeta de inteligencia de negocios, porque es la materia que me han enviado esta tarea para mostrarle y presentarles a ustedes cómo es el proceso de ETL, que lo tengo aquí. Listo, vámonos a ejecutar el ETL, y aquí ya lo tengo listo para ejecutar. Ya me sale que está listo y vamos a realizar lo que es la prueba. Listo, como por su cuenta estamos viendo cómo se cargan los datos, y cuando me aparezca esto visto que tenemos aquí, significa que los datos se han pasado satisfactoriamente. Listo, ahora vamos a abrir nuestro archivo XLS para comprobar si los datos se han cargado. Listo, y como pueden darse cuenta, los datos se han cargado, se ha creado un ETL utilizando Postgre. De Postgre lo he pasado a Excel los datos, y como pueden darse cuenta, la versatilidad, la eficiencia, la exactitud, la rapidez con la que he hecho este video tutorial, que espero que haya sido de su agrado, que les permita experimentar un poco más sobre lo que son los grandes procesos de negocio, los datos en las empresas,
y que bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hagan saber. Como les dije, mi nombre es Pedro Alexander Blackciber y este video tutorial ha sido en base a una tarea que me han enviado de la materia Inteligencia y Negocio, cátedra que es dictada por el ingeniero Jorge Moya en la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Leo Alfaro de Manabí. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, sugerencia o comentario, es muy bueno que me la hagan saber en los comentarios de este video. Saludos, muchas gracias y espero que les sirva de mucho y sea de su agrado.